Proverbios capítulo 15, versículo 10, la reconvención es molesta al que deja el camino y el que aborrece la corrección morirá. Estamos estudiando el libro de Proverbios. Comenzamos este programa desde Génesis capítulo 1, ya el 7 de junio del 2021, en medio de la pandemia. Comenzamos este programa con el propósito de dar enseñanza bíblica y lectura, un poco de explicación para que personas podamos ser edificados con la palabra de Dios. Hemos visto capítulo a capítulo ya por 600, hoy es el programa 695 que hacemos continuo, casi 3 años y medio de transmisiones, y vamos en Proverbios capítulo 15, versículo 10, que es el texto del que estamos esta mañana tratando de hablar y compartir. La reconvención, dice, es molesta al que deja el camino y el que aborrece la corrección morirá. La palabra reconvención viene de una palabra que significa regaño, censura, como algún tipo, hermanos, de reprensión, algún tipo de regaño o censura. Hay personas, hermanos, que se alejan o que dejan el camino en un sentido espiritual. La vida cristiana muchas veces se presenta como un camino, como el camino de la rectitud, el camino de la santidad, el camino que Dios nos ha mostrado. Y la vida se ejemplifica o se utiliza esta metáfora de un camino que se va recorriendo. El camino de Dios es el mejor camino que podemos seguir, pero hay personas, hermanos, que a veces son tentadas para dejar ese camino de Dios. Satanás y, bueno, pues el mundo nos ofrecen un camino alterno al camino de Dios. Y es el camino fácil, es el camino, digamos, el camino cómodo, el camino que a la carne le gusta. Jesús también usó una analogía para decir que había dos tipos de maneras o dos formas de vivir la vida y también dos destinos diferentes. Jesús usaba esta analogía para decir que ancho es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que lo siguen, y angosto es el camino. También la puerta, refería la ilustración como una puerta, como un camino que es angosto, que conduce a la vida y pocos son los que lo hallan, no porque sea difícil de encontrar, sino porque no parece lo más atractivo humanamente hablando. Somos seres carnales, tenemos una naturaleza pecaminosa y por medio de esa naturaleza pecaminosa que hay en nosotros, nuestra carne está inclinada hacia el mal, hacia el pecado. Es más fácil convencer a alguien de tomar una cerveza, de emborracharse, de drogarse, de fornicar, que convencerlos de ir a una iglesia. Piense y medite sobre este asunto. Hay dos caminos, ¿verdad? El camino del bien, el camino del mal. Es más fácil convencer a una persona de hacer el mal que de hacer el bien. Qué fácil es convencer a alguien de cometer algún delito, de hacer algo indebido, de aprovecharse de otra persona, pero qué difícil es motivar a alguien para ir a la iglesia. Mire, nosotros como cristianos tratamos de hacer ese propósito cada semana, invitar a alguien para asistir a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Y resulta que, ¿cómo le rogamos a la gente? Cómo a veces nosotros hasta casi les suplicamos, les proveemos transporte, les damos regalos, tratamos de invitarlos a comer, muchas cosas. Y qué difícil es que alguien quiera tomar ese camino para hacer lo correcto. La mayoría de la gente, cuando ve que alguien les va a predicar la palabra de Dios, pareciera como que se asustan. Mire, cuando salimos a tocar puertas para compartir el evangelio, la gente nos ve de lejos y se corren y se meten a sus casas como si vieran una balacera, como si viniera gente, ¿verdad?, que les va a hacer daño, y la gente se esconde, no abren las puertas, nos tratan a veces de maneras muy groseras. ¿Por qué? Porque es más fácil seguir el camino del mal. Es más fácil seguir el camino hacia lo que es incorrecto, inapropiado. Pero cuando una persona comienza a tomar el camino para servir a Dios, para seguir y aprender de su palabra, pues es el mejor camino que podemos seguir. El problema es que muchas veces hay mucha gente que se desvía de ese camino.
En el Nuevo Testamento se usa un término que es el término apostasía. Apostasía básicamente es la acción de una persona dejar el camino de Dios, dejar la doctrina correcta y desviarse para tomar un camino alterno, para irse en otra dirección diferente al camino que tenía. Y hay personas, hermanos, que históricamente, en todo el tiempo que ha habido el cristianismo, inclusive en los tiempos de Jesús, él estaba predicando, mucha gente lo seguía, y cuando empezaba a enseñar duro, mucha gente, hermanos, dejaba, se volvían atrás, se apartaban, ya no querían escucharlo, se apartaban de ese camino. Hay muchos cristianos, hermanos, que han dejado el camino de Dios, que han dejado, hermanos, de congregarse, que han dejado de leer su Biblia, que han dejado de confiar en el Señor y se han vuelto al mundo, se han vuelto hacia el pecado, se han vuelto a sus antiguas prácticas y es muy triste, pero eso de la apostasía termina siendo algo muy complicado para que una persona recapacite. Pedro menciona sobre los falsos profetas, ¿verdad? Que una vez estuvieron enseñando la verdad, pero después terminan por ser peor. Y dice la Biblia allá en segunda de Pedro capítulo 2 versículo, y quiero mencionarle y citarle este pasaje, pero hubo también, 2:1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, y luego vemos más adelante, brincándonos unos versículos, mayormente, versículo 10, aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia o inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos, contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Es decir, estuvieron en la verdad, se apartaron y ahora creen la mentira. Hay mucha gente así. Ahora creen doctrinas alternas, doctrinas malas, doctrinas equivocadas que, pues la verdad, hermanos, no tienen nada a que ver con las cosas de Dios. Y estas personas, muchas veces, hermanos, lamentablemente siguen estos caminos, estos errores. Y aquí ponemos el texto en pantalla. Vamos a quitar los versículos para que se vea mejor. Y luego dice aquí, 2 de Pedro 2:11, voy a brincarme un poquito más adelante. Dice, han dejado el camino recto, versículo 15, y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y luego más adelante, son fuentes sin aguas, nubes empujadas por la tormenta, a los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Y luego más adelante, dice la Biblia, prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, mire lo que dice, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les aconteció lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Bueno, personas que han dejado los caminos de Dios, se han ido por falsa doctrina, se han ido por el pecado, se han ido hacia la injusticia, hacia la inmoralidad. Son personas, hermanos, que pues están justificándose constantemente a sí mismas. Ellos, ¿qué hace una persona que se aleja del camino? Lo primero que hace, hermanos, es justificarse a sí mismo. ¿Por qué me alejé? ¿Por qué ya no voy a la iglesia? ¿Por qué ya no sirvo a Dios? ¿Cuál fue la razón que yo me alejé? Bueno, pues tengo que buscar un responsable a quien culpar por mis decisiones.
Y por lo general la gente lo que hace es culpar al pastor, que es el más fácil, culpar a los hermanos de la iglesia, culpar a los hipócritas que siempre ha habido y siempre habrá en las iglesias, porque la iglesia es un lugar abierto para cualquier persona que quiera venir. Y algunos hipócritas asisten a las iglesias. Eso es verdad y es inevitable. No les podemos negar el acceso, porque si lo hiciéramos nadie estaría en la iglesia. Entonces, hermanos, el que regresa o se aleja del camino, que deja el camino de Dios, tiene que buscar a quién culpar para justificar su decisión. Entonces tiene que buscar que alguien le ofendió, que alguien le pidió prestado y no le pagó, que alguien le hizo malas caras, que alguien le lastimó, que alguien se burló, que alguien chismeó, que alguien lo atacó. Tiene que buscar cómo justificarse. Y lo que hace es buscar un responsable y convencerse a sí mismo que por culpa de esa persona o esas personas, yo dejé el camino de Dios. Una vez que yo ya estoy convencido, me justifico a mí mismo. Y como estoy justificándome a mí mismo, tengo razón y argumentos para decir por qué dejé el camino de Dios. Y cuando he dejado el camino de Dios, ya no hay poder que me convenza de regresar. Déjeme le digo algo, yo tengo 37 años de ser cristiano. Y en esos 37 años, lo que he podido observar es más difícil convencer a alguien que ha dejado el camino de Dios regresar que convencer a un incrédulo, a alguien que nunca ha estado cerca de Dios, acercarse a Dios y buscar a Dios. Escuche esto, es más difícil convencer a alguien que ha dejado el camino de Dios a regresar que a alguien que nunca ha estado en el camino de Dios empezar a buscar ese camino. Como les dije, es difícil. Es muy difícil convencer a alguien para ir a la iglesia. Es muy difícil convencer a alguien a escuchar este tipo de programas y enseñanza, porque es más atractivo los chismes, comentarios de deportes, inmoralidad, eh, palabras obscenas, todo eso vende más. Más difícil que alguien tome este camino de la enseñanza, de la sabiduría. Pero ¿qué sucede, hermanos? Que alguien que se ha alejado, que ha dejado el camino, primero sea, el proceso es este, me justifico culpando a alguien más, encuentro un responsable a quien odiar, contra quien amargarme, le echo la culpa y luego presento argumentos de por qué yo nunca voy a regresar. Y de esa manera, hermanos, el corazón se endurece y dice la Biblia, este es el problema, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque previamente, hermanos, la persona al menos no tenía un conocimiento de la palabra de Dios y cuando conoció, pues de alguna forma escuchó, pero ahora que conoce y se ha justificado, es mucho más difícil para él regresar. Y por eso este Proverbios, hermanos, aplica perfectamente a este tipo de personas. La reconvención, el regaño, la censura, la exhortación es molesta al que deja el camino, dice Proverbios 15:10. Quiere decir, hermano, tú tratas de animarlo, tratas de convencerlo de regresar y se enoja, se ofende y te pide que no te metas con él, te pide que pues que lo dejes vivir su vida y argumenta, hermanos, y se molesta porque no quiere, está determinado a no volver al camino de Dios. Y este paralelismo extendido no es antitético porque hace una extensión de la misma declaración que nos dice Proverbios 15:10 que el que aborrece la corrección morirá. Es decir, hermano, cuando una persona ya cierra su corazón para escuchar la palabra de Dios, para escuchar reconvenciones, censuras, consejos, esa persona, hermanos, no le espera más que una destrucción, como dice Pedro, repentina. Es algo, hermanos, que va a suceder de manera, en versículo 1 dice, déjeme lo junto aquí el versículo, para que vea el versículo 1, dice, y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Bueno, aquí hay dos posibilidades. La salvación no se pierde, es un regalo de Dios, es gratis y es para siempre. Pero un apóstata puede tener dos posibilidades. Una, fue salvo y tiene a Cristo en su corazón, el Espíritu Santo mora en él y de esa manera esa persona
tiene una lucha continua con Dios en su interior por regresar, pero él no quiere regresar, ¿verdad? Esa persona pues va a ser eh, destruido físicamente hablando, como aquel hombre del que Pablo habla, que había cometido inmoralidad, y Pablo dice, al tal lo he entregado a Satanás para que sea salvo en el día de la ira. Quiere decir que físicamente debe enfrentar consecuencias para no condenarse eternamente. Y esto es algo importante. Dios trata con el pecado de sus hijos. Aquellos que piensan, ustedes que dicen que son salvos, entonces pueden hacer lo que quieran y como quiera se van al cielo. En teoría sí, pero en la práctica no. ¿Por qué? Porque si somos hijos de Dios, Dios no nos va a dejar hacer lo que nosotros queramos. Dios nos da ciertas libertades para decidir, pero como un padre nos corrige, nos disciplina y aún nos castiga para enderezar nuestros pasos y hacernos volver al camino que debemos andar. Entonces, un apóstata puede ser salvo, sí, pero habrá una destrucción repentina. Y en la mayoría de los casos, un apóstata, hermanos, nunca fue salvo. O sea, estuvo en los caminos, eh, simpatizó, como el caso de Judas. ¿Recuerda usted a Judas? Judas, hermano, anduvo 3 años y medio con el Señor Jesús en su ministerio. Vio muchos milagros suceder, oyó muchas enseñanzas, todos los discursos de Jesús. Sin embargo, Judas nunca se convirtió y al final de cuentas, hermano, no pudo soportar más lo que él estaba fingiendo y terminó por suicidarse, por quitarse él mismo la vida. Entonces, hermanos, el versículo 10 de Proverbios 15 nos dice que la reconvención es molesta al que deja el camino y el que aborrece la corrección morirá. Habrá consecuencias. Así es de que, hermano, cuando usted sea tentado a dejar el camino del Señor, recuerde esto, hermanos, que en aquel momento que usted empiece a enojarse y molestarse con personas que le llaman, que tratan de animarlo, que tratan de hacerle regresar al camino de Dios, son personas, hermanos, que le están queriendo ayudar. Fíjense, hermanos, le quiero mostrar un pasaje, aquí lo tengo, déjeme ver, en Santiago capítulo 5, versículo 20. Dice, hermanos, 19, si alguno fuere de vosotros, perdón, vamos a ponerlo aquí. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, note esto, y alguno le hace volver, obviamente animándole, reconviniéndole, tratándole de aconsejar, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Debemos ser cristianos que aprendan a practicar el ministerio de la restauración. El ministerio de la restauración es hacer que gente que ha dejado el camino regrese al camino. También quiero mostrarle otro pasaje en Ezequiel capítulo 3, que muchas veces usamos estos textos de la atalaya para mencionar nuestra responsabilidad sobre predicar el evangelio a personas impías, ¿verdad? Y es verdad, es cierto que tenemos esa responsabilidad. En versículo 18 dice, cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere en su impiedad, de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Pero note esta porción, digo, esto lo hemos escuchado, hemos recibido enseñanza, instrucción sobre estos versículos, pero mire el versículo 20, si el justo es alguien que ha andado en el camino de Dios, se apartare de su justicia e hiciere maldad, ha dejado el camino, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, habrá consecuencias, porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares, ¿sí? Es reconvenirle, es animarle para que no peque y no pecare, de cierto vivirá porque fue reconvenido, amonestado, y tú habrás librado tu alma. Entonces, una responsabilidad que nosotros tenemos como creyentes, como hijos de Dios, es ayudar a personas que se alejan del camino, hermanos,
escucha esto, tenemos la misma responsabilidad para con el incrédulo de predicarle el evangelio. Tenemos la misma responsabilidad con creyentes que han dejado el camino para predicarles, reconvenirles y animarles a regresar. Al menos es nuestra responsabilidad. En nuestras iglesias se nos predica mucho sobre hablarle al inconverso, sobre ganar almas, y es apropiado, es correcto, es necesario, pero no se habla mucho sobre traer y restaurar al caído, sobre animar al que se ha alejado, sobre hacer volver al impío del error de su pecado, pero también al cristiano, al Hijo de Dios que se ha alejado de Dios. Y mire, estoy muy convencido y muy seguro, sin necesidad de ser profeta ni vidente, que entre los que me escuchan, al menos habrá una persona que tú antes estabas en el camino de Dios. Antes ibas a una iglesia, antes tenías alguna responsabilidad o en alguna manera que tú servías a Dios. Andabas en el camino de Dios, pero has dejado ese camino de Dios. Tengo este anhelo en mi corazón de decirte en esta mañana, y no por emocionalismo, sino porque creo que Dios así lo requiere y así nos dice que lo hagamos, que tú debes tomar una decisión para regresar. No es yo siento en mi corazón, no es yo sé, no se trata de un misticismo. Se trata de que este asunto prácticamente así funcione. Entre tanta gente que está escuchando, tenemos 95 personas en Facebook en vivo, más muchos que escuchan la grabación. Tenemos un montón de personas escuchando por el canal de YouTube y uno o dos por ahí TikTok que hoy empezamos a transmitir. Yo sé que alguno de los que me están escuchando, vivo o grabado, has dejado el camino del Señor. Te has alejado de Él. Y a ti no te gusta que te digan que estás mal. A ti no te gusta que te reconvengan, que te digan que la responsabilidad es tuya, no de otras personas. Porque es muy fácil otra vez culpar a otros. Es muy fácil justificarte y convencerte a ti mismo de que tú tienes razón de haber dejado el camino y aborreces, te molesta la reconvención. Lo que tienes que hacer, mi amigo, mi hermano, es volver al camino del Señor. Es arrepentirte, es pedirle perdón. Como aquel hijo pródigo, ¿recuerda usted que ese hijo pródigo se fue, se justificó a sí mismo, que él no quería estar viviendo bajo la opresión de estar en un hogar donde no tenía libertades? Le pidió a su padre la parte de sus bienes que le correspondía, aunque en realidad no le correspondía nada. Digo, pues por ser claros, hermanos, el padre podía haberlo mandado sin nada, pero el padre fue bueno con este hijo pródigo, y este hijo pródigo tuvo que alejarse y terminar anhelando comer con los puercos, con los cerdos, para acordarse de lo bien que estaba en la casa de su padre. Entonces recuerda cómo Dios te ama, cómo Dios quiere lo mejor para tu vida, y regresa al camino de Dios. Vuelve al camino. No te enojes, no te molestes, ni aborrezcas la corrección de aquellos que te estamos exhortando y te estamos invitando a regresar. Pero este, hermanos, es el versículo 10 de Proverbios 15. Vamos a ver el versículo 11. Menciona dos conceptos que pues eran muy muy extraños o muy, ¿cómo le puedo decir la palabra? Muy místicos para los hebreos en los tiempos del Antiguo Testamento. Recuerde que la palabra de Dios tiene una revelación progresiva. Quiere decir, hermanos, que la información acerca de la eternidad del alma y cosas que tienen que ver con la vida después de la muerte, pues normalmente, hermanos, estaban ocultas, estaban como un misterio en el Antiguo Testamento, y esas verdades eventualmente fueron reveladas por el Señor Jesucristo y fueron reveladas, hermanos, a través de la manifestación de los escritos del Nuevo Testamento, ya con más claridad. Pero en el Antiguo Testamento había dos conceptos que ellos tenían y eran conceptos, hermanos, pues universales. Toda la gente entendía y sabía
que describían en el hebreo la palabra Seol para referirse al lugar a donde iban los muertos. Ahora, la información que tenemos del pensamiento judío acerca de la vida después de la muerte, Jesús nos narra una historia sobre dos personas que mueren y estas dos personas van a diferentes lugares. Los dos mueren, pasan a la vida eterna, pero nos dice que un hombre rico que se vestía de púrpura de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez, murió y fue sepultado y fue enviado al Hades, al infierno. El Hades es una palabra griega que se refiere a un lugar de tormentos, como entendemos en la Biblia, se le llama así al infierno. Pero el Seol no necesaria o exclusivamente se refiere al infierno. El Seol era un lugar que se conocía como el lugar de los muertos, a donde iban los muertos. El Señor Jesús menciona que en el mismo lugar, en el Hades, había otro lugar donde fue llevado por los ángeles Lázaro y es conocido o nombrado como el seno de Abraham. El seno de Abraham, lo que pensamos o concluimos por esta información que Jesús nos da, que es de buena fuente, es que en el Antiguo Testamento y previo al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, lo que pasaba con las personas que morían, nadie podía ir al cielo, porque Jesús todavía no había pagado el precio por nuestros pecados. Entonces la gente que moría tenía dos destinos. En el Seol se dividía entre el Hades y el seno de Abraham. El seno de Abraham era un lugar como un paraíso y el Hades, hermanos, era o es un lugar de tormento y de sufrimiento que está todavía vigente, según en la Biblia, hasta Apocalipsis 21, donde será el juicio del gran trono blanco. La muerte va a entregar y el Hades entregarán los muertos que hay en ellos y van a ser juzgados según sus obras. Y obviamente, pues las obras son pecados y van a ser, el que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego, que este sí es un lugar eterno de castigo. Bueno, estos conceptos de Seol está hablando de la muerte, refiriéndose en el idioma hebreo a la muerte, pero el Abadón, la palabra Abadón es una palabra hebrea, aparece pocas veces en la Biblia, pero hace una referencia esta palabra, hermanos, a un lugar de destrucción. La palabra Abadón, hermanos, literalmente es un lugar de destrucción. A esto se refiere la palabra Abadón. Entonces entendemos por la connotación de la palabra que esta palabra Abadón se refiere exclusiva o específicamente a lo que es el infierno. Y es algo, hermanos, que nosotros debemos más o menos comprender. El Seol, y el Abadón son lugares que eran muy místicos, muy ocultos para la mente y la vista de lo que era el creyente en el Antiguo Testamento. Y para ellos, hermanos, pues era un misterio. Era algo, hermanos, que ellos no podían básicamente asimilar. Mire, por ejemplo, esta referencia a estos dos conceptos un poco así filosóficos de dos lugares diferentes. En Proverbios 27:20 también se hace una referencia. Estamos en Proverbios 27 y versículo 20. Vamos a leer aquí. El Seol y el Abadón nunca se sacian. Fíjense, así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Entonces, en un sentido medio poético, Salomón escribe de estos conceptos ideológicos sobre el Seol como el lugar a donde iban los muertos. Gente que moría siempre estaba yendo a ese mismo lugar, y el Abadón es una referencia como lo que estaba haciendo Jesús al seno de Abraham y también al Hades o al infierno. Ahora, la palabra Hades no aparece en el Antiguo Testamento porque es una palabra griega, y el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento fue escrito principalmente en griego. Entonces no existía el concepto en los tiempos en que Salomón escribió el libro de Proverbios. Estamos hablando más o menos, hermanos, de unos aproximadamente unos 1000 años antes de Cristo, o sea, hace unos 3000 años atrás. Y el imperio de los griegos empezó a predominar a unos 300 años antes de Cristo. Empezó a tomar su auge por Alejandro Magno.
Entonces, hermanos, por eso la utilización de estas palabras Seol y Abadón en el Antiguo Testamento. Pero, como les he dicho, Proverbios no es un libro propiamente doctrinal o teológico. No podemos tomar doctrina de estos versículos porque no es el propósito darnos información teológica. El propósito es darnos, hermanos, a nosotros sabiduría práctica para la vida. Entonces, aquí tenemos dos conceptos que son ocultos o un misterio para la mente de lo que es el ser humano en el Antiguo Testamento. Vamos a decir que eran los dos lugares más desconocidos, más misteriosos para el ser humano en aquel entonces, el Seón y el Abadón. Para referirse a este concepto extremo, de decir, mira, si el Seol y el Abadón están delante de Jehová, si esos lugares Dios los puede ver sin problemas, ¿cuánto más Dios puede ver los corazones de los hombres? Entonces es muy fácil entender, es muy fácil para nosotros comprender, ¿verdad? Como para nosotros la omnisciencia de Dios. Leíamos el Salmo 139 de David, donde hablaba el concepto de la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. Omni, todo, ciencia, conocimiento. Dios lo sabe todo. Y omni, todo, presente, está en todas partes. Dos de los atributos naturales de Dios es que Dios lo sabe todo, es omnisciente y Él está en todas partes. Dios es omnipresente. De esa manera nosotros podemos entender, hermanos, que si Dios conoce los lugares más recónditos del universo, como el Seol y el Abadón, Dios conoce nuestros corazones. Podemos y debemos comprender, hermanos, que ante los ojos de Dios no hay nada que pueda estar oculto. Inclusive Dios menciona acerca de su palabra. Hebreos capítulo 4 nos enseña que la palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y dice, no hay nada, no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, note esto, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esto nos enseña, hermanos, que Dios conoce cada cosa del ser humano. Tus pensamientos, Dios los conoce. Tus secretos, Dios los conoce. Tus sentimientos, tus anhelos, tus deseos, Dios conoce todo lo que hay en la mente del ser humano. Y eso, hermanos, solo Dios lo conoce. Satanás no conoce nuestros pensamientos. Él no es omnisciente, no tiene la capacidad de leer tus pensamientos, de escuchar tus pensamientos. Por eso tenemos que tener cuidado con nuestras conversaciones y nuestras palabras. Ellos, los demonios, Satanás, sus huestes, no pueden mirar dentro de nuestra mente, pero Dios sí. Así es que debemos tener un sumo cuidado cuando nosotros, hermanos, estamos albergando pensamientos en nuestra mente que van en contra de la palabra de Dios, porque de la abundancia del corazón eventualmente habla la boca. Si aún Jesús, hermano, estando aquí, fíjese, él conocía los pensamientos. En Juan capítulo 2, versículo 23, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Y dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Dios sabe lo que hay en ti. El Señor sabe lo que piensas, lo que haces, lo que dices. De toda palabra, fíjese lo que dice la Biblia en Mateo 12:36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Entonces, hermanos, Dios va a pedirnos cuenta de cada palabra
que nosotros decimos, palabras ociosas, palabras vacías, palabras sin sentido, sin propósito. Y mire lo que dice aquí la palabra de Dios en Romanos 2:16. En el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces Dios conoce tus pensamientos, tus palabras, tus deseos, tus anhelos, tus metas, pero también tus secretos. Esos secretos que nadie más conoce, Dios los conoce. Una de las cosas que debemos aprender a considerar es básicamente este principio de la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. Entonces la Biblia nos dice, el Seón y el Abadón están delante de Jehová, cuanto más los corazones de los hombres. Vamos al versículo 12. El escarnecedor no ama al que le reprende, ni se junta con los sabios. Y bueno, mucho se habla en Proverbios sobre este asunto de cómo reaccionamos a la reprensión. Recuerde usted, hermano, que vimos en el versículo 10, la reconvención es molesta al que deja el camino, pero también en versículos anteriores de este capítulo se menciona la gravedad del asunto, hermanos, de no escuchar, de aborrecer el consejo de los padres, menospreciar las reprensiones de aquellos que nos instruyen. El escarnecedor no ama al que le reprende. Y obviamente, hermanos, es algo que debemos distinguir. La manera como reaccionamos a la gente que nos reprende, que nos censura, que nos regaña, que nos aconseja, va a determinar si somos escarnecedores o somos sabios. Ahora sí tenemos aquí un paralelismo antitético. La palabra escarnecedor es un burlador, alguien necio, obviamente, una palabra sinónima de alguien que es necio, que alguien que es sin sentido, sin propósito, sin sabiduría. Esa persona no ama al que lo reprende, pero tampoco busca la compañía de personas sabias. El escarnecedor, recuerde que dice la Biblia, el que anda con sabios, sabio será. No hay manera de juntarnos con personas sabias sin aprender algo de su sabiduría. Entonces tampoco hay manera de andar entre personas ociosas o personas necias sin tener consecuencias de lo mismo. Recuerden, hermanos, una de las cosas que nos van a definir como seres humanos, una de las cosas que nos definen como seres humanos es con quién nos juntamos. Somos con quién andamos. Esto es inevitable. Hay un dicho muy popular en Latinoamérica que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Por más que hablemos de una no discriminación, de no ser fóbicos a ninguna persona, entiendo eso, hermanos, no se trata de discriminación, se trata, hermanos, básicamente de cómo nosotros somos influenciados, somos personas vulnerables y somos influenciados por las personas con las cuales nos juntamos. El escarnecedor no ama al que le reprende, es decir, por el contrario, se enoja, se ofende, no quiere tener ningún tipo de atención o ningún tipo de relación con alguien que le esté diciendo, le incomoda. Usted fíjese, una persona que anda mal, hermanos, no quiere que le digan, ya déjenme en paz, no me estén diciendo, no me estén regañando, yo sé lo que hago. Es un escarnecedor porque no ama al que le reprende, pero también evita el contacto con personas que pueden hacerle mostrar su error. ¿Verdad? Dice un dicho, Dios los hace y ellos se juntan. Es decir, hermanos, que normalmente la gente busca la compañía donde se puede sentir cómodo, donde se puede sentir no expuesto, no evidenciado, no confrontado con sus errores y sus pecados. Una persona que anda mal normalmente tiende a esconderse, tiende a no querer dar la cara. Usted lo sabe. Cuando Adán comió del árbol de la ciencia del bien y el mal, ¿qué fue lo primero que hizo? Fue y se escondió de Dios. Cuando oyó la voz de Dios en el huerto, le dijo él, tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. No queremos ser evidenciados, no queremos ser descubiertos y por lo tanto, hermanos, evitamos juntarnos con personas que nos pueden hacer sentir mal con nosotros mismos. Es la razón que un cristiano que anda en pecado deja de congregarse.
es de las primeras cosas que hacemos. Evitamos la compañía de personas que nos hacen sentir mal con nosotros mismos. Entonces mejor ya no vamos a la iglesia. ¿Por qué? Porque en la iglesia me siento incómodo, porque en la iglesia me siento expuesto, me siento evidenciado. Siento que cuando alguien me mira, conoce mi pecado y me siento muy acusado por mi conciencia. Y es la razón, hermanos, que la gente termina por alejarse y no juntarse con gente cristiana. Empiezan a buscar otro ámbito, otro entorno, otras amistades. Y es muy triste que esa es la conducta repetida del ser humano. Este versículo es muy precioso, hermanos, y es un tip de belleza muy bueno. Proverbios 15:13 dice que el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Bueno, se han demostrado científicamente, según estudios que se han hecho, hermanos, que hay una relación totalmente directa con el estado de ánimo continuo de una persona y, hermanos, la apariencia física. Es decir, hermanos, estudios se han comprobado y demostrado que las emociones negativas, como lo es dolor del corazón, el estrés, la ansiedad, la preocupación, prolongadas, hermanos, este tipo de ira, ese tipo de emociones negativas afectan lo que son células de nuestro cuerpo, afectan el colágeno, afectan el cortisol, afectan varias, hermanos, sustancias y varias partes del cuerpo que logran una, ¿cómo le llaman eso? Degeneración de las células y un envejecimiento prematuro. Personas, hermanos, que siempre están amargadas, frustradas, enojadas o que están en depresión, tienden a mostrar rasgos de envejecimiento más pronto. Por el contrario, está demostrado científicamente, hermanos, que una persona que tiene alegría en su corazón, que tiene contentamiento, que está feliz, va su rostro a irradiar, brillar más y va a tener una mejor apariencia. Y hermanos, esto debería ser un excelente consejo de belleza para las hermanas. Preocúpese menos y esté más contenta. ¿Sabe, hermanos? Es una decisión de nosotros cómo enfrentamos cada situación de nuestra vida. Una persona, hermanos, que vive sin fe, sin conocimiento de Dios, sin esperanza, constantemente va a tener dolor en su corazón. Constantemente va a estar preocupada, angustiada, afanada, afligida. Usted se levanta en la mañana, ¿qué es lo primero que piensa? Se le vienen a la mente todas sus responsabilidades, todos sus problemas, sus deudas, todo lo que usted tiene que hacer y empieza a afligirse, empieza a deprimirse, a estresarse, empieza a tener problemas en su mente, en su corazón, y resulta que su cara se empieza a demacrar, su cara, su piel se empieza a opacar. ¿Y qué sucede, hermanos? Pues que definitivamente la manera como nosotros enfrentamos cada situación de nuestra vida se va a reflejar en nuestra manera, en nuestra apariencia. Usted puede observar esto y puede confirmarlo. Creo que no necesitamos mucho debate sobre este asunto. Es un hecho real y comprobado y todos estamos de acuerdo. Una persona que está contenta, que está feliz, que está sonriente, da gusto poderla mirar. Da gusto hablar con esa persona. Porque el corazón alegre hermosea el rostro. Pero por el dolor del corazón el espíritu se abate. Esta palabra significa prácticamente se muere, prácticamente el espíritu está decaído, su ánimo, la cara triste, amargada, la cara frustrada. Cuando tú ves una persona de lejos, hermano, y ves una persona sonriente, una persona contenta, te da gusto saludarle. Buenos días, hey, buenos días, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Es algo, hermanos, que se irradia y se contagia. Pero ves una persona que viene toda deprimida, toda estresada. Y, ¿cómo estás? Pues, ay, más o menos, pasándola, sobreviviendo. Ay, hasta te da escalofrío hablar con esas personas, porque dicen, no se vaya a contagiar lo que esa persona trae, lo que esa persona tiene, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede, hermano? Mucha gente lo que hace es básicamente, vamos a ver, lo que hace esa gente normalmente, hermanos, es
precisamente es eso. Permítame un segundito aquí. Permítame un segundito. Discúlpenme, hermanos, que me está mandando aquí una notificación. Aquí el celular estamos transmitiendo por Facebook, por la aplicación nueva de TikTok y me está cortando la transmisión aquí. Pero bueno, seguimos adelante. Como quiera, no sé si hay gente conectada, no he visto comentarios por ahí, pero este versículo, Proverbios 15:13, es un excelente tip de salud y de belleza para hombres y mujeres. Hay gente, hermanos, que estamos feos y todavía amargados y con caras largas. No, hombre, hermanos, pues qué esperanza tenemos nosotros de caerle bien a alguien. No, hermanos, yo sé que hay dolor en nuestro corazón y sé que traemos cargas y tenemos sufrimiento y tenemos muchas situaciones que llevamos y nadie sabe lo que uno lleva más que uno mismo y Dios. Hay un principio en la Biblia, 1 Pedro 5:7, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. También la palabra de Dios dice en Salmo, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Hermano, tú no tienes que llevar tu dolor, no tienes que llevar tus penas, tus problemas, no tienes que ahogarlos en drogas o en alcohol, no tienes que cargarlos sobre otras personas, no tienes que publicarlos en redes sociales. Dios puede llevar tus cargas. Dice la Biblia, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El yugo era una herramienta que se utilizaba para cargar cosas pesadas. Se utilizaba para arar la tierra y en un yugo se ponía y se unía dos animales. Por eso el concepto de no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Pero también el yugo era una vara larga, un pedazo de madera largo que se ponía sobre el hombro con el propósito, hermanos, de cargar y distribuir la carga uniformemente sobre los hombros, de tal manera que si tú cargabas una cubeta y otra, no tenías que llevar todo el peso sobre tus brazos. Distribuías la carga a través del yugo, la ponías sobre tu hombro y eso hace que el peso distribuido se haga más ligero o más llevadero. Por eso el Señor dice, mira, tal vez yo no voy a quitar tu problema, tal vez no voy a quitarte esa carga y el dolor que traes, pero te voy a dar la manera de llevarlo más fácil, de que lleves mi yugo y va a ser más fácil con la confianza y la fe en Dios llevar esa carga y no vas a andar con dolor en tu corazón y con un espíritu abatido. Tenemos que entender, hermanos, que el propósito de Dios y el plan de Dios es que seamos dichosos, seamos felices y seamos, hermanos, también alegres y por consecuencia seamos hermosos. ¿Sabe que Dios nos ve con una hermosura natural? Usted se ve al espejo, hermano, y encuentra sus defectos fácilmente. Usted se ve al espejo, hermana, y yo no entiendo cómo las hermanas son capaces de percibir todos sus defectos que nadie más ve más que ellas. Oye, es que tengo y que arrugas y que tengo esto y lo otro y que mi papada y que mis orejas y te describen con todos sus defectos y tú los ves y dices, yo no veo nada de eso. Pero a veces estamos tan traumados, tan obsesionados con impresionar a otros, que nos frustramos por un defecto que hay en nosotros y queremos resaltarlo. Pero hermanos, la mejor medicina, el mejor producto de belleza que usted puede adquirir es gratis. Corazón alegre, corazón contento. Fíjese que hay otro versículo en Proverbios que habla también del corazón alegre. Fíjese, y lo vamos a ver aquí, en Proverbios 17:22. Tremendo, mire. El corazón alegre constituye buen remedio. Qué bonito, ¿verdad? O sea, buena medicina, buen tratamiento, buena terapia. Un remedio es un medicamento o un artículo que se utiliza principalmente natural para resolver o sanar una enfermedad, un problema físico. Hay remedios naturales, ¿verdad? Como que sabes que cuando tienes tos, pones miel con ajo y limón
un té de canela y hacen sus remedios, ¿verdad? Cuando yo estuve en el COVID, hermanos, estuve muy enfermo, estuve con oxígeno como 2 meses. Me llovían mensajes de remedios que debía tomar, que este, que sí, ¿cómo se llamaba este dióxido de cloro? Y me pedían que tomara que zorrillo, un caldo de zorrillo, y que me tomara miel, y que me tomara esto, y que me tomara lo otro. Lo que podía lo hacía, hermanos. Tengo diabetes y para la diabetes me dan 1000 remedios, ¿no? Pues que los clavos, que la canela, que esto y que aquello. Y mire, hay cosas que te enferman más de lo que te sanan, ¿verdad? Pero la gente conoce muchos remedios, pero el buen remedio, el mejor remedio, es el corazón alegre. Una persona que tiene una buena actitud a la vida va a enfrentar con mayor fortaleza y con mayor determinación. Mire, está también comprobado científicamente que la actitud con la que enfrentamos las cosas, hay un poder grande de sugestión que nosotros tenemos sobre nuestro propio cuerpo. Les voy a platicar rápido una historia. Ah, Mi mamá tuvo cáncer y cuando ella se enfermó, empezó un tratamiento de quimioterapias. Resulta, hermanos, que parecía que el tratamiento no le hacía efecto. Razón que una doctora, Dios bendiga a estas doctoras, esta doctora le dijo: señora Irene, usted se va a morir. No importa lo que le hagamos, no importa lo que le pongamos, como quiera se va a morir. Le voy a dar quimioterapia, pero como quiera se va a morir. Entonces ella se sugestionó que como quiera se iba a morir y estaba tomando un tratamiento, una quimioterapia, y no le hacía efecto. Y yo veía que ella estaba abatida, estaba triste. Y yo veía que se estaba deteriorando su salud mucho, hermanos. Entonces ella pensaba que en el Seguro Social no le estaban dando un buen tratamiento, que la querían matar. Entonces yo saqué una cita, hermanos, con el mejor oncólogo que encontramos en el hospital, en La Oca, se llama la clínica La Oca. Bueno, fue el que yo encontré el mejor, ¿verdad? El que pedí referencias. Y un oncólogo ya mayor de edad, el señor, muy experimentado, muy, muy reconocido. Una cita que costaba la cita miles de pesos con él. Sacamos la cita, yo la llevé, bueno, no pagué la consulta porque al final el doctor ni no nos quiso cobrar. Fui con el doctor y le dije: mire, doctor, mi mamá tiene cáncer, está recibiendo este tratamiento. Le dimos toda la información de los tratamientos que llevaba, sus radiografías, todo lo que le habían hecho, ¿verdad? De su TAC y todo eso. El doctor examina todo y dice: señora Irene, usted está recibiendo el mejor tratamiento que hay. Si usted viniera aquí conmigo y yo la tratara, este tratamiento costaría cientos de miles de pesos. Y mire, es lo mejor que podemos hacerle, es lo mejor que hay contra el cáncer. Entonces le recomiendo que siga con ese tratamiento. Mi mamá cambió su actitud, hermanos, y resulta que al siguiente día empieza a mejorar y mejorar y mejorar hasta llegó a estar en remisión de cáncer, hermanos, y todo fue por cuestión de su actitud. Ahora ella está en el cielo con el Señor. El cáncer volvió, ella siguió luchando, duró mucho, 10 años peleando contra el cáncer, pero lo que le puedo decir y comprobar por testimonio, que el corazón alegre constituye un buen remedio. La mejor manera de estar sanos es estar felices. La mejor manera de sentirnos y estar bien es tener un corazón alegre. ¿Cómo podemos, hermanos, tener un corazón alegre? Bueno, porque la verdad, hermanos, a veces pensamos que, que el estado de ánimo depende de nuestras circunstancias. ¿Cómo puedo estar alegre, pastor, si no tengo dinero? ¿Cómo puedo estar alegre si no tengo trabajo? ¿Cómo puedo estar alegre si estoy enfermo, desahuciado? ¿Cómo puedo estar alegre si sufro mucho por el abandono, por la soledad? O póngale el nombre que usted quiera. Bueno, la palabra de Dios nos da una respuesta muy buena para esto. En Filipenses capítulo 4, el apóstol Pablo escribe esta carta desde la cárcel y le escribe a los hermanos de Filipos y les dice: hermanos, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Está diciendo, hermanos, nuestro gozo no puede venir de las circunstancias. Si nuestro gozo depende de las circunstancias, nuestra alegría depende del entorno, pues hermanos, mejor nos suicidamos y mejor nos dejamos morir todos. ¿Por qué?
porque siempre en la vida de cada persona hay algo que te roba la felicidad o la alegría. Siempre hay algo. Nadie puede vivir en un estado óptimo en el que no tiene nada que le preocupe y nada que le aflija o nada que le quite el gozo. Mire, evidencia de ello, mire, hubo un hombre llamado Amán en la Biblia, un hombre perverso, un hombre malo. Tenía riquezas, tenía fama, tenía popularidad, tenía la posición más grande que podía haber después del rey en todo Persia. Este hombre tenía riquezas, tenía hijos, tenía todo lo que cualquier persona podría soñar. Pero él mismo declara, todo esto de nada me sirve cada vez que veo a este judío Mardoqueo, que no se quería inclinar ante él. Dice, todo se echa a perder. Y hay mucha gente, hermanos, que puede tenerlo todo. Podemos tenerlo todo, tener comida, tener salud, tener buena familia, tener buena iglesia, pero siempre vas a encontrar un gusanito ahí que te roba la felicidad. Un problemita que te agüita, que te quita el gozo, que te quita tu paz. Y si tú permites, escucha esto, que tu gozo dependa de circunstancias, vas a ser una persona muy, muy miserable toda tu vida. Porque si tu gozo depende de cuánto dinero traes en tu bolsa, estás perdido, porque es una condición muy inestable. Les decía que ayer clonaron mi tarjeta, hermanos, me robaron todo lo que yo tenía. No era mucho, pero me dejaron en ceros y me agüité. Pero luego me acordé, y precisamente de este versículo, el corazón alegre hermosea el rostro. O sea, el dinero no puede tener el valor suficiente para quitarte tu gozo. Si el dinero te agüita, hermanos, tenerlo o no tenerlo, entonces está muy sobrevalorado el dinero en tu vida. Tu gozo no debe depender de cuánto tienes. Tu gozo no debe depender de tu estado de salud. Tu gozo no debe depender de las personas que están contigo, te quieran o te acepten o no, ni de tu trabajo. Tu gozo debe venir del Señor. Pablo les dice, hermanos, aprendan a regocijarse en el Señor. Fíjense, ¿de dónde es la fuente de gozo? Dios. Él es nuestro gozo. Él es nuestra paz. Él es nuestra confianza. Entonces, Pablo decía, ¿verdad? Cuando aprendemos a poner nuestro gozo en el Señor, pues ese gozo puede ser continuo. Regocijaos en el Señor siempre. Puede ser inagotable y puede ser constante. Y eso es lo que necesitamos aprender los cristianos, regocijarnos en el Señor siempre. No permitas que ningún problema, que ninguna dificultad te pueda robar tu gozo. No permitas que ninguna persona te haga perder tu alegría. Porque hay personas, hermanos, miserables que quieren contagiar de su amargura y de su mal espíritu a todo mundo. Salgo de mi casa a las 6 de la mañana, hermano. 6 de la mañana, mire, yo voy despertándome. A veces cuando me alcanzo a hacer mi cafecito, me lo llevo. Voy con todo el tiempo del mundo, relajado, en paz. Pero a esa hora, hermanos, ¿qué sucede? Mucha gente estresada, mucha gente frustrada, gritándote, quítate, y metiéndose. Caos, hermano. La gente obsesionada con llegar a su trabajo, salen, no sé, peleados con su familia, queriendo encontrar dónde descargar su ira, su frustración, su coraje, y al primero que se les atraviesa, ahí vacían toda su basura. Y muchos cristianos nos dejamos influenciar por el carácter de otros. Recuerda, hermanos, nada debe robarme mi alegría, porque mi gozo depende del Señor. Si tu gozo depende de tu dinero, vas a ser miserable toda tu vida. Porque hay gente, hermanos, que tiene mucho dinero y aún así no pueden ser felices. Pregúntale a cualquier rico, ¿eres feliz? Te va a decir a lo mejor que sí, pero sinceramente él va a saber que no. Porque el dinero no compra felicidad. El dinero no puede comprar nada que vale la pena tener. Y por el contrario, hermanos, hay gente tan rica en este mundo que lo único que necesita es dinero. Y hay gente tan pobre que lo único que tienen son dinero. Así es de que el corazón alegre
hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Versículo 14, Proverbios 15:14, el corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. El sentido de la palabra buscar hace referencia, hermanos, a cómo buscamos la comida cuando tenemos hambre. Habla de un apetito, habla de un anhelo insaciable. Una persona entendida, hermanos, en su mente está una cosa: quiero encontrar y quiero adquirir la sabiduría. Salomón entendía perfectamente este concepto, hermanos, de buscar la sabiduría. Había sido entrenado toda su vida con ese principio, con esa hambre, con esa prioridad en su vida, hermanos, de buscar aquí está, Proverbios 4, la sabiduría. Proverbios 4 dice Salomón mismo: yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Él, David, padre de Salomón, me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no la dejes, ella te guardará, ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. ¿Sí? Fíjense, hermanos, necesitamos aprender a tener hambre para buscar sabiduría. Dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia y sobre todas tus posesiones, aquí estamos. Es que no estaba puesto aquí. Sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela, ella te engrandecerá, ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Entonces, vemos aquí, hermanos, que constantemente se le instruía a a Salomón, a buscar la sabiduría, a buscar constantemente, hermanos, conocimiento de parte de Dios, sabiduría que viene de lo alto. Fíjese, déjenme busco aquí. Está Proverbios 2:4. Miren lo que dice: haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamas a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la planta la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Jehová, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana jochma, sabiduría, a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del justo y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino, cuando la sabiduría entrare a tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. La discreción te guardará y te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades. Fíjese, la sabiduría es la posesión más valiosa que un ser humano puede encontrar. No hay nada más valioso que la verdadera sabiduría, la que viene de lo... Recuerde, hay dos tipos de sabiduría: la sabiduría terrenal, animal y diabólica, que se obtiene de la astucia, la sagacidad, se obtiene de la inteligencia, el conocimiento, pero la sabiduría que es de lo alto, que Santiago la define como que es pura, pacífica, benigna, llena de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresías, esa viene de Dios. Y el cristiano, hermanos, que quiere ser feliz, debe tener entendimiento, la capacidad de razonar para buscar insaciablemente la sabiduría. El corazón entendido busca la sabiduría. Cuando tienes hambre, hermanos, buscas qué comer. Llegas a tu casa, ¿verdad? Muchas veces me pasa que llegas con hambre, que no comiste nada en todo el día, y llegas y abres la alacena y abres el refrigerador y buscas en la estufa porque quieres algo para comer. Te encuentras por ahí una galleta que ya está toda echada a perder, o por acá te encuentras un plátano, una manzana, lo que se te atraviese lo agarras porque cuando tienes hambre buscas comida. Mas la boca de los necios se alimenta. El concepto de esta palabra, hermanos, es como conformarse con cualquier cosa. Se alimenta de necedades. Es decir, simplemente ya con que se mitigue ese deseo, ese anhelo, no importa lo que te eches, no importa qué comas. No busca específicamente sabiduría, busca necedades. La boca de los necios
agarra cualquier cosa. Alguien comparó, Spurgeon creo fue que comparó que este versículo hace referencia como las moscas se alimentan de lo podrido, como los cuervos de la carroña, como así animales, hermanos, buscan lo peor, lo más vil y se alimentan de basura. Así el necio, hermanos, está adquiriendo, pero pura información nociva, pura información destructiva. Hermanos, somos lo que comemos físicamente. Eso es un dicho muy conocido. Si tú te alimentas bien, vas a estar sano, vas a estar fuerte. Si te alimentas mal, vas a estar enfermo y vas a morir eventualmente. Pero espiritualmente también, claramente es así. Somos lo que comemos. Somos de donde nos alimentamos. Una persona entendida busca sabiduría, se alimenta de la sabiduría y obtiene ese conocimiento de parte de Dios. Pero la persona necia, dice la boca de los necios, se alimenta de necedades. Así es de que, hermanos, somos lo que comemos físicamente, pero también espiritualmente. Entonces necesitamos entender y tener cuidado qué es lo que vamos a recibir nosotros en nuestra mente y en nuestro corazón. El corazón, ¿ves? Dice aquí, el entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Versículo 15, y aquí vamos a terminar hoy la porción de este día. Me gusta este versículo también, que todos los días del afligido son difíciles, fíjese esto, mas el corazón contento tiene un banquete continuo. La actitud con la que enfrentamos las circunstancias de nuestra vida determina, hermanos, cómo vamos a vivir. Determina mucho, hermanos, la condición en la que nosotros vamos a estar. Una persona que está afligida, que está deprimida, que tiene angustia, que está decaída anímicamente, pues hermano, como le digo, constantemente va a estar buscando lo malo y va a estar buscando motivos para seguir afligido. La persona afligida no tiene una vida feliz, no tiene una vida plena. ¿Por qué? Porque constantemente se está quejando, constantemente está viendo, no, pues el precio de las cosas bien caro, no, pues el trabajo, no me siento a gusto, no, me están presionando, me quieren correr, y no, pues el transporte son 2 horas esperando, no, pues la comida, puros frijoles con tortillas duras y fíjense cómo la actitud del afligido, ¿verdad? Ve muy fatalista todas las cosas. La perspectiva fatalista ve todo mal. No, pues no tengo nada que comer, nomás tortillas duras con chile. Pero el corazón contento tiene banquete continuo, porque tiene las mismas tortillas duras con chile, y este les dice tortillas duras y chile, y el otro alegre le dice chilaquiles. Comas un plato de chilaquiles, vale 200 tantos pesos en un restaurante. Son tortillas duras con chile nada más, y frijoles, cremita y quesito, ¿verdad? Pero la manera como enfrentas la realidad, la manera como tomas las cosas, la actitud que tú tienes va a determinar si estás afligido o si estás contento. Una persona optimista, porque sí, ser cristiano es ser optimista. Dios me ama, tengo salvación, vivir es Cristo, el morir es ganancia. ¿Qué puede salir mal en mi vida? ¿Qué puede salir mal en mi vida? Como aquella persona, ¿verdad? Que constantemente se estaba pues refiriendo a las circunstancias en su vida y decía, bueno, podría ser peor. Y la gente se frustraba porque decía, ¿cómo puedes decir que puede ser peor? Siempre tomando el lado optimista de las cosas es confiar en Dios. No es confiar solamente en fuerzas universales, positivistas, como hablando de un tipo de panteísmo. No, hermano, tenemos confianza en un Dios que aprendemos a confiar en Él y sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Cómo puede una persona estar contenta cuando tiene problemas, tiene necesidades? Bueno, hermanos, está en la actitud y está en el conocimiento que nosotros tenemos. Hay varias cosas que Dios nos enseña
que vale la pena saber para enfrentar las circunstancias adversas en nuestra vida. En Santiago, capítulo 1, comienza con esta declaración. Fíjese, es una declaración, hermanos, que parece totalmente, eh, aquí les voy a mostrar, Santiago 1:2, parece totalmente una ironía, hermanos, parece una burla, ¿verdad? Porque dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. A ver, espérame, Santiago, ¿estás diciendo que debemos estar por sumo gozo como algo muy bueno cuando estemos en pruebas, en tribulaciones, en problemas? O sea, ya ahora sí, ¿cómo es esto posible? Bueno, sabiendo es la clave. La palabra clave es sabiendo. ¿Qué nos puede dar gozo en medio de las pruebas? Lo que sabemos. Sabemos, número uno, que la prueba de la fe produce paciencia. Es decir, el cristiano sabe que en medio de todo dolor y sufrimiento hay algo bueno que va a suceder. ¿Sí? Y esto es lo que también explica Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos, esta palabra es muy consistente. Sabemos. ¿Qué nos va a dar gozo en medio de las pruebas? Lo que sabemos. ¿Qué sabemos? Que a los que aman a Dios, esto es una certeza, una convicción, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Si tú y yo sabemos que los problemas no están más allá del alcance y el poder de Dios, pues entonces sabemos que la prueba produce paciencia y sabemos que las cosas nos ayudan a bien, pues ¿por qué me voy a agüitar? ¿Por qué me voy a deprimir? ¿Por qué me voy a angustiar? ¿Por qué voy a estar afligido? Si yo sé. En primera de Corintios capítulo 4, Pablo, segunda de Corintios, perdón, capítulo 4, Pablo habla de sus sufrimientos. Y él está hablando de las aflicciones que él enfrentaba. Tenemos este tesoro del Evangelio en vasos de barro, ellos mismos, frágiles, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo. Mire, Pablo está diciendo, tenemos tribulación, la palabra tilipsis es persecuciones. Estamos sufriendo y Pablo la sufría, mas no angustiados. O sea, sí, hay pruebas, pero no hay angustia. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Dice el optimismo espiritual, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne. Y mire, más adelante, donde dice el versículo 15, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. Pero mire, versículo 16, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, no desmayamos, no nos desanimamos, no nos agüitamos, porque aunque el hombre exterior se desgasta, el interior se renueva de día en día. Pero note la perspectiva que Pablo veía de los problemas. Esta leve tribulación momentánea. A ver, Pablo, leve. Si vamos al capítulo 12 de Primera a los Corintios, Pablo mencionaba sus sufrimientos, hermanos, que él había experimentado. Bien rápido, hermanos, mencionamos, ¿verdad?, que estuvo en naufragio. Espérame. Déjenme ver. Permítame. Es 2 Corintios 11:25. Fíjese, Pablo describe algunos de sus sufrimientos, ¿verdad? Mire, en versículo 23 dice, en trabajos abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Déjame ver si se está viendo el pasaje. Sí, ahí está. Y luego dice aquí, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Mire, no sé lo que usted esté enfrentando o lo que usted esté padeciendo, pero yo estoy seguro que nunca le han azotado como los judíos azotaban. 40 azotes menos uno. Y esto, hermanos, los flagelos que usaban eran correas de cuero
con incrustaciones, con amarrados pedazos de hueso y de metal, que al momento de impactar la piel se encajaban en la piel, y al tirar de la correa, al tirar del flagelo, rasgaba a veces pedazos completos de piel. Usted nunca ha pasado eso, seguramente, porque ya no existe este tipo de castigo. Pues Pablo 5 veces dice, mire, 5 veces nomás. Me han dado 40 azotes menos uno los judíos. 3 veces he sido azotado con varas. Este castigo era de los romanos. Las varas era en la espalda, hermanos, y eso dolía. Una vez fui apedreado. La Biblia describe eso en Hechos, hermano, creo que el capítulo 16. No, capítulo sí, 16, donde Pablo es apedreado en Listra, muerto, y Dios lo resucita y se sacude el polvo y sigue predicando. 3 veces he padecido un naufragio. Uno se describe en Hechos 28, 28, donde iba viajando a Roma y naufragó y luego quedaron en una isla, y en la isla una serpiente lo muerde y un montón de cosas, hermano. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. No ha pasado eso. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, de ladrones, de los de la nación, de los gentiles, en la ciudad, en el desierto, en el mar, entre falsos hermanos, en trabajos, en fatiga, desvelos, hambre, sed, ayunos, frío, desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Y si es necesario gloriarse, me gloriaré en mi debilidad. Pablo nos describe una probadita de sus sufrimientos y luego nos dice en el capítulo 4, ¿verdad? En la primera de Corintios 4, y nos dice, mire, esta leve, no, es que era segunda de los Corintios, dijimos capítulo 4 y nos dice, no, esta leve tribulación. ¿Cómo Pablo podía decir que era leve? Si nadie sufrió después de Cristo, nadie sufrió como él. Porque Pablo aprendió a comparar sus problemas y sus sufrimientos con Dios, no con él. Si comparas tus problemas contigo, pues nos vamos a deprimir porque son más grandes que yo. Más mis deudas son más grandes que mis ingresos, mi enfermedad más grande que mi salud y mis problemas más grandes que yo. Si los comparas contigo, tus problemas van a ser gigantes. Como David enfrentó al gigante Goliat, 2 metros 96 centímetros, y David dice, no, ahorita me lo echo. Porque David no comparó al gigante consigo. En proporción, David era mucho más pequeño que él, pero comparó al gigante con Dios y el gigante quedó pequeño. Por eso los problemas se hacen leves cuando los comparamos con el poder de Dios. Y luego dice momentánea, es temporal. Todo mal es momentáneo. Todo problema es circunstancial, es decir, dura poco tiempo. Comparado con la eternidad, no dura nada. Pero número 3, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Hay resultados favorables para el sufrimiento de cada hijo de Dios. Por eso Pablo dice, debemos aprender a no mirar las cosas que se ven, sino las que no se ven. Las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así es de que la clave para tener un corazón alegre es aprender a tener una perspectiva correcta y podernos alegrar y podernos estar contentos. Esta es la palabra clave. Contento, contentamiento. Cuando una persona aprende a contentarse, esto es algo increíble y quisiera extenderme más en esto, pero Pablo aprendió ese principio. En Filipenses capítulo 4 les dice a los hermanos de Filipos, miren, no lo digo porque tenga escasez, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Pablo dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Fíjense, en todo y por todo estoy enseñado. Para estar saciado como para tener hambre, tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo dice, yo he aprendido a contentar. Quiere decir, contentamiento quiere decir, hermano, la capacidad de aceptar que todo está bajo el control de Dios. Y que lo que hay en mi vida es porque Dios lo ha permitido. Y el contentamiento, hermanos, es clave para la vida cristiana.
En Hebreos 13:5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia y mire, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Contentamiento es la capacidad de confiar que Dios sabe lo que está pasando en mi vida y por lo tanto yo puedo estar contento de saber que Dios está en control y que Él sabe lo que es mejor para mí y por lo tanto yo puedo alegrarme, contentarme, estar satisfecho con el criterio de Dios. Primera de Timoteo 6:6 dice que gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. El cristiano que tiene un corazón contento, contento no quiere decir que está borracho o que está satisfecho con las cosas que tiene o que está próspero, quiere decir que sabe aceptar su realidad y sabe aceptar la voluntad de Dios para su vida. Ok, si esta enfermedad Dios la permitió en mi vida, voy a estar contento con ella, porque Dios la permitió. A lo mejor yo tuve algo de culpa por tomar mucha coca o por lo que sea, pero si Dios lo permite, voy a estar contento con mi diabetes. Anoche a las 4 de la mañana sentí un dolor fuerte en mi pecho, en mi cabeza. Me medí la presión, andaba 170, 180 sobre 110. Y la verdad, hermanos, era increíble. Yo le dije al Señor, Señor, mi cuerpo es tuyo. Lo que tú hagas de mí, yo estoy contento. Si tú quieres que aquí quede, aquí quedo. Me tomé una pastilla de losartán y me quedé bien dormido y amanecí ya un poco mejor. Pero no voy a tener ansiedad. Me quiso dar ansiedad anoche, confesándoles humanamente hablando. Pero no, alguien que está contento sabe aceptar. Señor, soy tuyo y lo que tú decidas, eso voy a aceptarlo y voy a tenerlo como mi realidad de parte tuya. Lo voy a aceptar y voy a estar contento con ella. Una persona que no sabe tener contentamiento va a estar afligida, va a estar preocupada y nunca va a estar en paz, porque algo le va a preocupar y todos los días del afligido son difíciles, porque no tengo gas, porque no tengo dinero, porque ando enfermo y todo puras quejas y quejas y quejas y problemas. Su vida es un desastre, es un infierno, porque no puede aceptar la realidad de las cosas. Pero alguien que está contento, que sabe enfrentar con alegría la vida, mire, esto es cuestión de expectativas. El afligido tiene una vida difícil porque espera muchas cosas. Es que yo merezco, es que yo quisiera, es que yo anhelo. Pero una persona que está contenta, las cosas buenas que pasan, es un banquete. Mire, chilaquiles, un banquete, una delicia. Y el afligido, otra vez tortillas duras con frijoles. ¿Sí me entiende? Es una perspectiva de las cosas. ¿Cómo enfrentamos la realidad? El afligido, hermano, ve a su esposa. Ay, quiero una mujer más joven. El que está contento ve a su esposa y dice, ¿cómo me puede amar esa mujer tan maravillosa? ¿Por qué? Porque sabe enfrentar su realidad, sabe estar contento con la voluntad de Dios para su vida, acepta sus responsabilidades, acepta sus limitaciones y no vive frustrado por lo que no tiene. Valora y ama todo lo que está en su vida. Entonces, hermanos, pues bueno, hasta aquí vamos a llegar con la meditación de este día. Vamos a terminar aquí la transmisión, pero vamos a ver si hay por aquí algún comentario, alguna pregunta en Facebook o en YouTube. Y con eso terminamos el día de hoy. Voy a ver si podemos ver algunos comentarios por aquí. Vamos a ver hasta dónde nos quedamos. Alma Páez, saludos. Max Patti Pedro Pérez, Dios le bendiga también. Clementina Ramírez. Vamos a ver por aquí. Gracias a Dios, mucha gente compartiendo. Llegamos a más de 100 espectadores, muchos más. Gracias a Dios. Dani Meléndez. Saludos también a Edgar Alcántara. También saludamos
a la hermana Manuel y Cecilia García, que nos están escuchando en San Diego, California, Luz Rodríguez, Viviana López. ¿Alguien que se quita la vida no es salvo? ¿Por qué la Biblia dice que borrará el nombre del libro de la vida? Bueno, dos preguntas buenas. Una, la salvación no depende de lo que nosotros hagamos, depende de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Una persona que recibe a Cristo como su Salvador es salvo, y una vez salvo, salvo para siempre. Nada nos puede quitar la salvación. Eso es absoluto. Y no importa las circunstancias, una persona que es salva siempre es salva. No es determinado por tomar malas decisiones o buenas decisiones. Eso no tiene nada que ver con su salvación. Puede una persona ser engañada, como en mi caso yo pienso que Saúl era salvo y hay evidencias bíblicas de ello, pero él se suicidó. Ahora no es una incentivación o no es una motivación para que la gente lo haga, pero sí obviamente hay consecuencias de ello. Y por otro lado, que dice la Biblia que borrará el nombre del libro de la vida. Bueno, la costumbre en los tiempos bíblicos era que cuando una persona nacía, era inscrita en un libro como un registro de personas que vivían, y la costumbre, evidentemente, era que cuando esa persona moría, su nombre era borrado. Lo que entendemos por implicación de estar inscritos en el libro de la vida del Cordero, básicamente la idea es, hermanos, de que una persona, que todas las personas están, que nacemos en este mundo, estamos inscritos de alguna forma en un libro de la vida de las personas que viven. Y cuando una persona muere sin Cristo, su nombre es borrado del libro de la vida. Eso es lo que implicamos o lo que entendemos o lo que suponemos sobre este asunto, de acuerdo a la interpretación y al principio de armonía de la enseñanza bíblica, que cuando una persona muere sin Cristo, su nombre es borrado del libro de la vida, y cuando la persona es salva, su nombre queda grabado en el libro de la vida, es decir, no se borra, porque tiene vida eterna, porque tiene la esperanza de que no va a morir jamás. Entonces, es lo que suponemos a lo que se refiere, o la manera como podemos explicar por qué había esa costumbre en los tiempos antiguos de llevar un registro de personas vivientes, pero no está diciendo que la salvación se pierde bajo ninguna circunstancia. O sea, no podemos sacar conclusiones que no están en el contexto ni en la enseñanza general de la Biblia. María Hernández saluda, Petra Méndez desde Arizona, Elías Rasgado, Carol Euseda, también por aquí Edgar Alcántara. Bueno, no son preguntas sin sentido, porque siempre no hay preguntas tontas, ¿verdad? Hay maneras que podemos saber, y la mejor forma de aprender es preguntando. Todos hemos tenido dudas y hemos preguntado, y no hay dudas que sean sin sentido. Todas tienen un sentido, porque si tenemos dudas, tienen sentido las dudas. Lupita Gasca, saludos. Jessica Cantillano, saludos también. Miriam Gutiérrez Rugel. Bueno, por aquí también nos saluda hermano Edgar Alcántara, Dios te bendiga. Maritinoco, Ada de Girón, Forward, Texas. Saludos también, gracias por estar aquí. Y bueno, vamos a ver si hay más comentarios. Por aquí, hermana Doris Salinas, reportándose. María Esperanza Alemán, saludos. También Yaneli Núñez, Dios te bendiga. Familia Borrego Torres, una verdad muy predicada, pero muy poco practicada. Si tan solo nos determináramos a que el Señor Jesús sea nuestra fuente de gozo, otro tipo de cristianos seríamos. La verdad es que muchas cosas, aun las pequeñas, nos roban el gozo. No dejes que nadie te quite tu gozo. Fíjate, Job, ¿verdad? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y él decía algo, dice, que aunque yo me muera, retendré mi integridad. Integridad es, voy a mantenerme confiando en Dios. En otras palabras, Job dijo, Satanás puede quitarme mis hijos, mi dinero, la lealtad de mi esposa, mis amigos,
mi salud, pero hay algo que no me puede quitar, el gozo que viene de Dios. Y es algo que debemos aprender, hermanos. Exactamente. Dice el hermano Edgar, imagínense si pasáramos lo que pasó a Pablo. Somos cristianos de chocolate, nos derretimos por nada. Fíjate, interesante, ¿verdad? Eh, Muy bien. También Julio Saucedo, Dios te bendiga. Gracias por la meditación y reacción para nuestras vidas. Uriel García también saluda. María Leticia Toledo, Enedina Garnica. Enrique Ángel Granados, Sonia Alonso, Adi Gómez, mucha reflexión, gracias. Edgar Alcántara, saludos. Juana López Sánchez, María Isabel Muñoz desde Riverside, California. Mercis González, linda enseñanza, Dios continúe bendiciendo. Uriel García, Viviana López, Alma Salazar, Julie Burgos Bancayán desde Perú. Joana Vázquez Chávez, gracias por la enseñanza. Día a día aprendemos más de la palabra de Dios. Bueno, pues dice, buena enseñanza, gracias sobre Proverbios 15:3, el corazón alegre hermosea el rostro. Pues ya la única esperanza que tenemos algunos es de estar contentos, ¿verdad? Porque pues Dios no nos agració con belleza, pero pues imagínense, como le digo, feos y amargados, pues no tenemos remedio, ¿verdad? Saludos por YouTube, hermanos, y saludamos aquí a la hermana donde nos quedamos, a Mar Marjorie Arcaya desde Miami, Florida, nos saluda. Isla Figueroa, Italesio Pompa. Saludos a toda la audiencia. Mónica Ortiz, Dios le bendiga. Nina Rosales desde Houston, Texas, dice, Here am I. Creo que lo puso al revés. Saludos, hermana Nina. Dios le bendiga. Y por favor, salúdeme al pastor Carrizales. Dígale que estoy yo personalmente orando por él, por su salud. Y espero pronto poder ir a visitarlos por allá. Hermana, por favor, déle este recado al pastor de mi parte, que estamos orando mucho por él, su iglesia y su salud. Herrera también saluda a Juan Gómez desde Grandview, allá en Washington. Saludos, pastor. Mi amigo Hugo Martínez, saludos, Dios te bendiga. Bueno, yo tengo dos amigos Hugo Martínez, uno aquí en Monterrey y otro allá en Arizona. Espero que los dos sintonicen, ¿verdad? Nelly del Rocío Priego, bendiciones. Magdiel Fer desde Macuspana, Tabasco. Blanca Sida también, tarde pero sin sueño. José Trillo, Ángel Ponce, Dios nos puede enderezar el corazón, sí. 7 veces dice la Biblia que Faraón endureció su corazón. Y las siguientes veces Dios dijo, bueno, ahora yo lo voy a endurecer a él. Y efectivamente, cuando uno se endurece, Dios dice, ok, pues para castigarte, ahora yo te voy a entregar a esa mente, a ese corazón duro, y te voy a castigar conforme a ese corazón, ¿sí? Dice la Biblia que el hombre que reprendido endurece su cerviz, súbitamente será quebrantado y no habrá para él remedio. Terrible. Proverbios 29:1. Norma Torres, estoy contenta con mi cáncer y diabetes. Gloria a Dios, hermana. Yo le animo. Dios tiene control. Dios puede sanarla. Dios puede sanar el cáncer. Dios puede sanar cualquier enfermedad. Pero a veces Dios lo permite con un propósito. Le preguntaron a Jesús sobre aquel ciego, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y no es que pecó este o sus padres, es para que la gloria de Dios las obras de Dios sean hechas en él. A veces Dios tiene un propósito sublime más allá que el nuestro. Y a veces Dios usa las enfermedades o las muertes para glorificarse. ¿Y por qué no? Si Él es Dios. Manuel Yolanda Torres, saludos. Dios les bendiga. Gracias por la enseñanza. Que nos ha dado el tiempo. Dios les siga dando más sabiduría. Aris también, gracias por el tiempo para enseñar. Y Juan Fuentes. Hay una opción aquí en YouTube, hermanos, de suscribirse como, ¿cómo le llaman ahí cuando son miembros? Bueno, como algo así como una suscripción. Aparte de ser suscriptores del canal, se pueden suscribir como miembros, algo así. Ahorita no me acuerdo cómo se llama. Eh, bueno, por ahí voy a investigar. Pero ahí está una opción de suscribirse al canal, y de poder tener algún tipo de participación más directa con el chat y todo eso. Por eso aparecen algunos resaltados en verde,
porque han hecho eso. ¿Cómo lo encuentro en TikTok? Ni sé, hermano. Es que tengo una aplicación que me hace subir los videos. César Noé Ma. César Noé Ma. Así aparece. Este se lo voy a enseñar. El, el perfil. César Noé Ma. Todo pegado. De lengua redondo. Así nos puede encontrar. Suscríbase también para que nos deje subir el streaming también por el live de OBS, lenguaje técnico, pero necesitamos como que más seguidores ahí en TikTok para que se difundan también los videos. Miembros exclusivos es la palabra. Gracias, hermano Edgar Alcántar. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a despedirnos. Gracias por su atención, su tiempo. No se pierda la enseñanza hoy en la iglesia. Vamos a hablar de doctrina. Y por favor estén al tanto del culto de la enseñanza de hoy. Vamos a hablar sobre la existencia de Dios en esta doctrina o esta clase de doctrina de teología. Vamos a despedirnos. Gracias por su atención, por su tiempo. Que Dios los bendiga y nos vemos mañana. Bueno, hoy en la tarde si nos acompaña y mañana también. Dios les bendiga. Gracias, hermanos. Saludos.